Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a continuar con el artículo tercero de esta primera cuestión de la prima secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Recordarán ustedes que estamos estudiando de una manera filosófica el asunto del fin último de la vida humana. Y digo que de una manera filosófica porque en estas, para recordarlo, en estas 5 cuestiones, que son las 5 primeras cuestiones de la segunda parte de la Suma Teológica, Santo Tomás realiza una exposición acerca del fin último de la vida humana, pero en la primera de esas 5 cuestiones sienta las bases filosóficas para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de fin último. Y como no puede ser de otra manera, para el caso de nuestro querido Tomás, lo hace desde una base netamente aristotélica. Por eso, a cada paso de los 8 artículos que componen esta primera cuestión, nos encontramos naturalmente con los términos ya conocidos propios de la filosofía aristotélica: forma, materia, acto, potencia, substancia, accidente, ser, esencia y todos estos binomios conceptuales que son de tanta presencia y de tanta importancia en la filosofía aristotélica y también, por supuesto, en el pensamiento de nuestro querido Tomás. Y este artículo, el artículo tercero, está encabezado con este título: Utrum actus hominis recipiam speciem ex fine. Lo que quiere decir, si los actos humanos se especifican por el fin. Este artículo no es la excepción. Aquí también nos vamos a encontrar fundamentalmente con los conceptos de acto y potencia. Acto y potencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque conviene siempre recordar que cuando Santo Tomás está explicando un tema, lo hace tomando como base alguno o algunos principios filosóficos, metafísicos, siempre. Usted lee un artículo, cualquier artículo de la Suma Teológica, y casi que indudablemente se va a encontrar con acto y potencia. De hecho, el padre Gallus Manser, de la primera mitad del siglo pasado, escribió un libro así, gigante, que se llama La esencia del tomismo, donde él defiende con mucha erudición que todo el pensamiento de Santo Tomás descansa, está puesto como base sobre la distinción aristotélica de acto y potencia. Es un libro bastante recomendado. Por eso digo que siempre hay que estudiar primero con juicio la base metafísica de todo lo que después Santo Tomás nos dice en su Suma Teológica. Se entiende mucho mejor, se entiende mucho más fácil, se le saca mucho más provecho a cada uno de los artículos de la Suma Teológica cuando en la inteligencia se tienen presente y se han trabajado esos conceptos claves de la filosofía aristotélica. Bueno, vamos a ver. Artículo tercero: si los actos humanos se especifican por el fin. Primero, ¿qué quiere decir eso de que los actos humanos, lo que yo hago, lo que tú que me ves haces con voluntad deliberada? Recordemos lo que hemos dicho en los artículos anteriores: los actos humanos son aquellos que se hacen en cuanto humanos, aquellos que hacemos en cuanto propiamente humanos, y lo que nos distingue como propiamente humanos es la razón y la voluntad. Por lo tanto, los actos humanos
son aquellos que surgen de la voluntad deliberada, aquellos actos voluntarios y deliberados, son los que propiamente se llaman actos humanos. Y aquí entonces se pregunta Santo Tomás si esos actos humanos se especifican por el fin. ¿Qué quiere decir eso de especificarse? Especificarse en el lenguaje de Santo Tomás quiere decir tomar su especie. Especificarse es tomar su especie. ¿Y qué es la especie? La especie es lo que se nos da en la definición de una cosa. Cuando decimos, por ejemplo, que el ser humano se define como un animal racional, en esa definición lo que tenemos es la especie hombre, género próximo, animal, y diferencia específica, racionalidad. De la unión de esos dos predicables, género y diferencia específica, surge la especie. Esto de los predicables se ve en lógica, lo repasamos en lógica. Por ahí debe estar en alguno de los videos que están en este canal, los 5 predicables, los recordarán ustedes, los más juiciosos. El accidente, el propio, la diferencia específica, la especie y el género, los 5 predicables, que tanto dieron que hablar y pensar en la Edad Media. Pues la especie, el cuarto de los predicables, nos dice lo que la cosa es. Cualquier cosa, usted y yo y todos los animales y todas las plantas y todos los planetas y galaxias y cosas que puedan existir en el universo se definen dando su especie, y la especie se conforma, lógicamente hablando, uniendo al género próximo su diferencia específica. A animal, que es el género próximo al que pertenecemos los seres humanos, une una diferencia específica, que es la racionalidad, y el resultado es la especie animal racional, que somos nosotros. Entonces, aquí cuando se dice que si los actos humanos, ya no solamente las cosas, sino los actos humanos, toman su especie del fin, y como la especie que damos en la definición nos dice lo que una cosa es, entonces aquí lo que Santo Tomás nos está diciendo es que si el fin de un acto, de una acción humana, nos dice lo que esa acción es. Eso es lo que significa la expresión tomar especie del fin. Si el fin, repito, si el fin que se persigue, que el agente racional voluntario, el agente humano, persigue en una acción, hace que esa acción sea lo que es. Y aquí hay que aclarar algo, porque uno puede decir, bueno, voy a comer. Es una acción humana sentarme a comer determinada comida preparada de determinada manera. Y entonces ustedes que me escuchan podrán decir, pero Leonardo, no hay mayor complicación en saber lo que esa acción es una acción de comer, es una acción de comer. Sí, pero hay dos fines, hay un fin próximo, inmediato, que en este caso es comer, obviamente, pero luego hay un fin no tan próximo y que pertenece más bien no a la acción misma, al acto de comer, sino a la intención de la persona que ejecuta esa acción. Porque claro, podemos comer por muchas razones o por muchos fines. Podemos comer porque, a ver, sentimos hambre, hemos trabajado y necesitamos comer. Pero también podemos comer por razones sociales, porque estamos en medio de una reunión y se nos ofrece algo de comer y tal vez resulta grosero rechazarlo, entonces comemos por una cuestión social. También muchas veces comemos por gula. Vemos algo, ya comimos, pero vemos algo que luce apetitoso y lo comemos. Lo comemos a pesar de que ya comimos. Eso es comer por gula, sin necesidad. Entonces fíjense cómo un mismo acto, comer,
puede recibir a partir de la intención del que lo hace otro fin, otra finalidad. De esa otra finalidad es de la que se habla en este artículo. Si el acto humano se especifica, toma su especie, es lo que es en virtud del fin, pero de ese fin, de la intención de la gente que realice ese acto. Y un acto humano, considerado en estos términos, va a ser entonces bueno o malo. Esa es la especie de la que se habla aquí. Aquí no estamos hablando de la especie en cuanto la acción directa es esto o lo otro, comer, caminar, escribir, grabar un video. Esa es la especie o el modo de ser de la acción considerada de manera directa, inmediata. ¿Qué estoy haciendo? Grabando un video. De manera directa, esa es la especie de esta acción que yo estoy haciendo, pero luego, según mi intención, puedo volver esa acción moralmente buena o moralmente mala. Por ejemplo, estoy grabando un video, ese es el fin inmediato y evidente de esta acción, grabar un video, pero lo hago por difundir el pensamiento de Santo Tomás. Entonces, en principio, se trata de una acción que podríamos decir moralmente buena, difundir el pensamiento de Santo Tomás. Pero podría ser que mi intención sea la vanidad, lograr vistas, que este canal no tiene muchas, así que por ahí no es. Ser reconocido, que tampoco, así que por ahí no es, pero digo que podría ser. Y ahí esa intención, esa finalidad mía, no de la acción que sigue siendo grabar un video. La intención mía, la finalidad, el fin que yo busco en mi intención, volvería esta acción ya no moralmente buena, sino moralmente reprochable, evidentemente. Entonces, de esa especie estamos hablando acá, de decir si un acto es moralmente bueno o moralmente malo. No de si es un acto de grabar un video, o comer, o caminar, o dormir, o leer, o escribir, porque esa especie la sabemos simplemente con ver el acto. Si yo veo a alguien caminando, no necesito grandes especulaciones para saber que eso que está haciendo se llama caminar, evidentemente. Pero la especie de la que habla aquí Santo Tomás, el ser de la acción de la que habla aquí Santo Tomás, es esa especie que brota de la intención de la gente, que esa sí ya no se ve, y que según Santo Tomás depende del fin. Dependiendo del fin que la gente se propone con una acción, esa acción toma su especie de moralmente buena o moralmente mala. Ese es el sentido de lo que Santo Tomás está preguntando acá. Y la respuesta es, creo yo, bastante clara. Leamos al mismo Santo Tomás. Dice, cada cosa se constituye en su especie por el acto, por su acto, no por la potencia. Por eso los seres compuestos de materia y forma, por sus formas, se constituyen en sus especies. Esto mismo debe tenerse en cuenta para sus movimientos. Como estos, los movimientos de las cosas, se distinguen en acción y pasión, ambas cosas se especifican por el acto. La acción, el movimiento que es acción, que parte del sujeto, se especifica por ese acto que es el principio de la acción, mientras que la pasión, es decir, cuando el sujeto es pasivo y recibe más bien la acción de otro, la pasión por el acto se especifica por el acto que es término de nuestro movimiento. Y por un ejemplo que es bastante claro, dice, la acción de calentar no es otra cosa que una mutación procedente del calor. El calor es el principio de esa acción, por eso esa acción se llama calefacción, calentar, procede del calor, que es principio. Pero la calefacción pasiva es el ser calentado, no el calentar, sino el ser calentado. No es otra cosa que un movimiento hacia
el calor. Por lo tanto, ya sea que hablemos de movimientos que son acción o movimientos que son un recibir, una pasión, en ambos casos es el acto que es, ya sea principio de ese movimiento o fin o término de ese movimiento, ese acto es el que especifica y nos dice lo que esa acción es, lo que ese movimiento es. Movimiento hacia el calor, calefacción. Movimiento de recibir el calor, calefacción, porque en ambos casos el principio de la acción o el término hacia el que se dirige la acción es el mismo, el calor. Dice Santo Tomás, ahora bien, los actos humanos, ya sea que se consideren como activos o pasivos, se especifican por el fin. Y de hecho, de ambas maneras pueden considerarse los actos humanos. El hombre tanto mueve como es movido, es decir, el hombre puede ser sujeto activo, hacer cosas, o también sujeto pasivo, recibir la acción de otros agentes, incluso del clima. Se dijo antes que los actos son humanos en cuanto proceden de la voluntad deliberada. Y como el objeto de la voluntad es el bien y el fin, es evidente que el principio de los actos humanos es el fin. ¿Qué dijo aquí Santo Tomás? Los actos humanos son los actos que proceden de la voluntad deliberada y la voluntad, que es una potencia, se especifica por su objeto. ¿Cuál es el objeto de la voluntad? El bien, que se identifica con el fin. Y esto es lo que a veces cuesta trabajo entender. ¿Cómo así que el bien y el fin se identifican? Sí, todo bien, todo aquello que pueda de alguna manera decirse bueno, puede también ser fin, ser buscado por alguna acción. Y viceversa, todo aquello que es buscado como fin en una acción, por eso mismo es bueno. Es bueno. Es bueno por lo menos para el agente que mediante esa acción aspira a obtener dicho bien. Por eso decía Aristóteles que el bien es lo que todas las cosas apetecen. Bonum est quod omnia appetunt. Bueno es aquello que todas las cosas apetecen, todas las cosas. Y ya lo decíamos en el artículo anterior, todos los agentes, sean racionales o sean naturales, cuando obran, cuando se mueven, cuando realizan algún tipo de acción, lo que se busca siempre es un bien. El fin que se busca siempre es un bien. En el caso de los agentes que obran por voluntad deliberada, como los hombres, los seres humanos que obran voluntariamente, ese fin y ese bien es conocido. En el caso de los agentes naturales, ese fin y ese bien no es conocido por ellos, pero sí por el agente principal que los pone en movimiento y les da esa naturaleza que tiende hacia esos bienes. Entonces, nos dice Santo Tomás que siendo el bien y el fin el objeto propio de esa potencia que llamamos voluntad, es evidente que el fin es principio de la acción de la voluntad, porque es lo que la mueve a obrar. El obrar voluntario es un obrar por fines, por búsqueda de bienes. Por lo tanto, el fin es evidentemente principio de la acción, porque es lo que mueve la búsqueda de la voluntad. Del mismo modo es término. ¿Recuerdan la distinción que hacía Santo Tomás entre los movimientos que pueden ser de acción hacia o de pasión y recibir, pero también hacia algún término? Del mismo modo es término, porque lo que constituye el término del acto humano es lo que intenta como fin la voluntad. Volvemos al ejemplo de la calefacción. Así como calentar es ir hacia el calor y ser calentado es recibir el calor, en ambos casos el calor es principio, y término. Así, en el caso del obrar voluntario de la voluntad deliberada, el fin es tanto principio, porque está en la intención de la gente antes del movimiento, antes de buscar algo, primero lo deseamos, está en nuestra intención. El fin está primero en la intención, pero luego también el fin es lo que perseguimos. Por eso Santo Tomás siempre en estas cuestiones distingue dos órdenes que él llama así.
el orden de la intención y el orden de la ejecución. El orden de la intención es el orden de las cosas que deseo. Y luego el orden de la ejecución es el orden de los medios o de las cosas que yo hago para obtener lo que deseo. Y en ambos órdenes siempre es un fin el motor, porque en el orden de la intención es el fin el que está al principio de la intención del agente voluntario, y en el orden de la ejecución es el fin lo último que se consigue con la ejecución de todos los medios. Entonces, nos dice Santo Tomás que efectivamente el fin es el que da la especie al acto humano o lo que lo hace ser lo que es. Y recordemos, lo que lo hace ser lo que es en el orden de la consideración moral, es decir, un acto moralmente bueno o moralmente malo. En palabras más sencillas, ¿qué está diciendo aquí Santo Tomás? Que un mismo acto, que puede ser a la mera contemplación directa, un acto de comer, de leer, de escribir, de caminar, de dormir, de trabajar, de dar limosna, de lo que sea, un mismo acto puede tener diferentes fines de acuerdo a la intención de la gente y de acuerdo a esta intención que se especifica por el fin que busca, ese acto será moralmente bueno, moralmente malo. Entonces, lo que nos está diciendo Santo Tomás es, ojo, ojo, del fin que te propones, depende que esa acción tuya sea buena o mala. Dar limosna, por ejemplo. Tú ves a alguien dando limosna en la calle. Eh, ¿Cuál es la naturaleza directa, la especie? Cuando decimos especie y decimos naturaleza, estamos hablando prácticamente en sinónimos. ¿Cuál es la naturaleza de ese acto? ¿Cuál es su especie? Dar limosna. Obvio, está dando una limosna. Se metió la mano al bolsillo y le está entregando un dinero a una persona necesitada. En la calle, está dando limosna. Listo. Esa es la naturaleza directa de la acción, la naturaleza primera de esa acción, sin mayores especulaciones. Pero luego ese mismo acto tiene una segunda naturaleza que le viene de la intención de la gente. Y la intención de la gente está determinada por el fin que persigue. Entonces esa persona, ahí entramos en otro territorio. Esa persona puede estar dando esa limosna por caridad cristiana y entonces estamos ante un acto humano moralmente bueno, o puede estar esa persona dando esa limosna porque le interesa que alguien lo vea y el ganar algún otro beneficio con esa apariencia de generosidad. Y entonces esa intención especificada por ese fin, le da a ese acto de dar limosna una connotación moralmente mala. Es un acto moralmente malo. Entonces, bueno, espero que eso haya quedado claro, es lo que Santo Tomás nos está diciendo acá. Los actos humanos se especifican o toman su especie, buenos o malos. Del fin, sí.